Esta aplicación pretende reflejar el trabajo de muestreo realizado por la Estación de Hidrobiología en Cordocón durante los años 2011 y 2012, cuyo objetivo era recabar información del estado de la anguila en ríos y embalses gallegos, tanto cuantitativo como cualitativo. El Mar de los Sargazos es el lugar elegido por las anguilas para la cría desde hace millones de años. En primavera realizan un recorrido de más de 4.000 kilómetros para llegar hasta allí, tras unos 8 meses partiendo de los cauces fluviales, en este caso de los ríos gallegos. Entre marzo y abril llegan a este lugar miles y miles de anguilas adultas para reproducirse bajo un manto protector de algas que se llaman sargazos. Una vez allí, los machos y las hembras se aparean, desovan y finalmente mueren. Todo el proceso se lleva a cabo a unos 500 metros de profundidad y a una temperatura de unos 15 grados. Los huevos depositados por las hembras eclosionan a los pocos días, naciendo de estos los llamados leptocéfalos, de un tamaño inferior a la cabeza de un alfiler. Inmediatamente después del nacimiento, movidos más por las corrientes del Golfo que por sus propios medios, los individuos inician una migración de vuelta hasta sus cauces fluviales, en este caso los ríos gallegos, que es de donde partieron sus madres. Tras un plazo de 2 a 4 años llegan a la desembocadura de los cauces y al contacto con el agua menos salina sufren una metamorfosis que los transforma en angulas. Únicamente serán las hembras los individuos que remonten los cauces fluviales, permaneciendo en zonas aledañas a la desembocadura y más salinas los machos. Años más tarde, en primavera, salen de su hábitat para iniciar la migración hasta el Mar de los Sargazos nuevamente, cerrando así su ciclo vital. ¿Por qué se llevó a cabo este trabajo? Bueno, pues la anguila europea es una especie muy amenazada. Sujeta a numerosas presiones, como presas azudes, que impactan negativamente en su ciclo vital y que están haciendo que las poblaciones actuales sean cada vez más escasas. La política de construcción de embalses en los años 40 y 50 supuso un duro golpe para esta especie, ya que necesita remontar los ríos para alcanzar su madurez sexual. El hecho de la presencia de grandes barreras transversales, sobre todo en el río Miño, impide ese viaje desde las costas a los tramos altos de los ríos, impidiendo completar de manera óptima este ciclo. Hay que entender que los ríos son sistemas muy sensibles a las actividades humanas y que un cambio en los mismos puede, y de hecho así ocurre, conllevar a la extinción o merma de especies como la anguila. A día de hoy las masas continentales gallegas, sobre todo el tramo medio y alto del río Miño, poseen un muy escaso número de estos animales. Una vez realizada esta introducción, pasamos a ver la aplicación final. Pues aquí en primer lugar me pide un usuario y contraseña. Incorporo y empieza a dibujarme las entidades que están cargadas en la aplicación. Pues una vez cargadas todos los servicios y las entidades, les voy a explicar un poco de qué consta esta aplicación. ¿Qué puede verse en la aplicación? Un bloque de widgets en la parte derecha, de edición, gráficos y mapas base, y un bloque de widgets en la parte izquierda con la leyenda y diferentes botones de análisis que han sido incorporados en la aplicación. ¿De qué manera podemos interactuar con la aplicación? Bueno, pues pinchando sobre una estación de muestreo al azar, por ejemplo esta, nos saldrá el nombre, la tipología, coordenadas, observaciones, tenemos la foto del sitio, tenemos también la ficha de la estación de muestreo, y una cosa muy interesante es que podemos observar los datos en tabla de los registros relacionados a esa entidad, es decir, las capturas de anguila u otras especies que se recogieron en su día. Aquí está la tabla que se puede exportar. Por otro lado, la aplicación permite ver información de cada entidad cargada. Por ejemplo, si pinchamos sobre en esta zona, la aplicación nos dice qué río es y cuál es la presa que está situada allí. Si hiciéramos un zoom, aquí vemos que aparece una entidad que son los azudes dentro del río. Pinchando sobre ellos se puede conocer su tipología, su nombre,
dónde está, su altura, etc. ¿Cómo funciona el widget de edición? Pinchamos sobre esta plantilla. En el caso de haber realizado capturas con licencia, aquí se podrían ir incorporando los datos. En este caso, en el tramo alto del embalse del SAR, solo pinchando ya nos ofrece una tabla que debería rellenarse. Fecha, el nombre de la organización o persona que ha hecho la captura, el número de capturas, coordenadas, longitud, peso, etc. Una vez incorporado a este punto, quedaría ya guardado y visible para todos. Tenemos también un widget que nos da unos gráficos que relacionan las estaciones de muestreo con las capturas obtenidas en cada una. Entonces, pinchando sobre él, vamos a seleccionar una al azar, por ejemplo, esta estación de muestreo. Entonces, aquí vemos que para esta estación, en el eje de las Y está el peso de las anguilas y en el eje de las X está la longitud. Entonces, aquí se puede ver la relación entre peso y longitud. También se puede ver solamente el detalle de todas las anguilas y su longitud, o el detalle de todas las anguilas por peso. El primero de los geoprocesamientos es un cálculo estadístico de las capturas de la anguila. Es este widget. Al pinchar sobre él podemos elegir los datos de entrada, que son las estaciones de muestreo, la cantidad de puntos, y una tabla asociada, que son todos los datos recogidos para cada una de las estaciones de muestreo. Voy a explicar cómo funciona esta herramienta desde Model Builder, que es donde se ha hecho. Entonces, el mapa es similar al que hay en la aplicación. Este sería el modelo. Voy a hacer la prueba eligiendo, por ejemplo, estas de aquí, y voy a correr el modelo. Una vez realizado, sale el resultado a modo de tabla, que, como se puede ver, para las estaciones seleccionadas tendríamos un dato de media de longitud en centímetros, la mínima longitud en centímetros de anguila, la máxima, el sumatorio del peso en gramos, la media de peso en gramos, mínimo peso y máximo peso. En la aplicación este proceso se hace de manera más sencilla. Simplemente pinchando en el botón de ejecutar, nos saldrá el dato salido de una tabla que además podremos descargar. Esta es la tabla que se puede ampliar y que podemos descargar también. Para el segundo geoprocesamiento realmente se ha hecho un bloque que consiste en 4 geoprocesamientos distintos, pero que el resultado es similar entre ellos. Para explicar bien cómo se ha hecho esta herramienta, lo voy a hacer a través de Model Builder. Entonces voy a poner un ejemplo. El proceso de los 4 modelos es similar. Voy a poner el ejemplo de los obstáculos en la demarcación de Miño-Sil sobre embalses. Selecciono, por ejemplo, estos embalses y vamos a ver lo que nos da el modelo. Vale, pues ya estaría completo. Y aquí vemos una tabla que ha generado el modelo, en el que vemos que habría todas estas presas y todos estos azules. La aplicación funciona de manera similar. Al pinchar, vamos a ejecutar y obtenemos una tabla que se puede ver con las presas y azules en los embalses de Miño-Sil. Se puede descargar también la tabla. Ya vemos que el resto de procesos funcionaría igual, pero el resultado sería o bien sobre ríos en la demarcación de Miño-Sil o bien sobre embalses y ríos en Galicia Costa.